Necesitamos irnos, hermanos, a cada grupo étnico, a cada etnia, ¿no es cierto? Pero cuando pensamos en la Gran Comisión, por lo general estamos pensando en países. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y muchas personas piensan en naciones así. Es en Nigeria, por frontera política. En los 1960 había una reunión del Concilio de Iglesias del mundo en Puebla, aquí en México. Y en esta reunión internacional de todos estos misiólogos y eruditos y etcétera, ellos estaban mirando a un mapa del mundo y uno de ellos dijo, hermanos, ¿sabe que hemos cumplido con la Gran Comisión? ¿En serio? Porque digo, bueno, mire, Cristo dijo que debemos hacer discípulos en todo el mundo. Y mire, en cada uno de esos países, estas naciones geopolíticas, tenemos una iglesia. Entonces hemos cumplido con la Gran Comisión. Y ellos empezaron a pensar en esa manera. Estaban escribiendo artículos, libros, haciendo conferencias, hablando de post-misiones. Ya hemos cumplido con la Gran Comisión, entonces, ¿qué nos toca a nosotros ya como una iglesia mundialmente? Debemos atacar pobreza, debemos atacar enfermedad, opresión, cosas así, porque ya hemos cumplido con la Gran Comisión. Pero en 1974, en Lausana, en Suiza, Billy Graham llamó a todos los misioneros, misiólogos, evangelistas, pastores, administradores de agencias misioneras a Europa, a este grupo internacional para tratar el asunto de dónde estamos en cuanto a la Gran Comisión y el Evangelio en todo el mundo. Y había un hombre, misiólogo, que se llamaba Raphael Winter, y él predicó uno de los sermones y él les dijo, hermanos, no es que solamente no hemos terminado con la Gran Comisión. En cierto sentido, ni hemos empezado muy bien. Y todo el mundo estaba juzgándolo, diciendo, él debe jubilarse, él es loco, ¿qué está diciendo? Y nadie podía entender lo que él estaba diciendo, pero él explicó. Cuando Cristo dijo, por tanto, id al mundo y hacer discípulos de ¿quién? De panta ta etne, él dijo en griego. Y en griego la palabra panta quiere decir todo, ¿ya? Como la carretera panamericana pase por todas las Américas, de Alaska, por los Estados, por Canadá, por los Estados Unidos, por México, hasta Tierra de Fuego. Esa es carretera panamericana. O tenemos un panteísta. Un panteísta creo que todo es Dios y Dios es todo. Panteísta. Entonces, panta es la palabra todo. Ta es el artículo determinado. Etne se traduce naciones. Pero podemos oír nuestra palabra etnia en la palabra. Cristo está hablando de grupos étnicos, no está hablando de naciones geopolíticas como Nigeria. Y la razón por la cual Raphael Winter dijo que ni hemos empezado muy bien es que si este sea un país geopolítico y Cristo dijo que debemos alcanzar a las etnias, bueno, este es Nigeria por frontera política, lo que antes de 1974 estamos considerando la Gran Comisión para poner una iglesia en Nigeria.
En 1849, en 1845, 1845, se formó la Convención Bautista del Sur. Enviamos los primeros misioneros a la China y en 1849 empezamos en Nigeria. Entonces, en cierto sentido, a partir de 1849 ya hemos cumplido con Nigeria. ¿Ya? Pero este es Nigeria como país geopolítico. Este es Nigeria por grupos étnicos. Y cada uno de ellos tiene su propio idioma. Es posible que ellos son enemigos de ellos, tradicionales enemigos, haciendo hechicería contra ellos. Y ellos están comiendo a otras personas. O ellos tienen su propia leyenda de origen, o sus propios antepasados, o su propia comida, su propia manera de vivir. Y hermanos, muchas veces es más difícil alcanzar a un enemigo tradicional al lado vecino. Es más difícil cruzar esa barrera que es cruzar el mar para ser misionero en la India. Y podemos hacer esto, hermanos, en todos los países del mundo. Y yo les digo que podemos hacerlo en el estado de Oaxaca. ¿No es cierto? Es en Manhattan, en Gringolandia, en Nueva York, en Manhattan. Cada día se habla 800 idiomas. Es increíble. Es como el día de Pentecostés, al revés. Todo el mundo está hablando de todos esos idiomas. Aquí en México tenemos esa realidad. En Ecuador, en Perú, en todos los países del mundo tenemos esta realidad. Necesitamos entender, hermanos, que cuando una persona es representante de una etnia, él tiene esta cosmovisión, y es una cosmovisión un poquito distinto de su vecino, porque él es de otra etnia. Entonces ustedes, más que la mayoría de mis clases, deben entender esta realidad, porque ustedes viven aquí en Oaxaca, donde tenemos un laboratorio de etnias. Y algunos de nosotros tenemos la visión y el sueño de preparar un grupo de personas para alcanzar todos los pueblos que tenemos acá y en el mundo, porque sabemos que más de la mitad de los grupos étnicos en el mundo de hoy no han sido alcanzados. Es 1/3 de la población del mundo, pero ellos viven en más de la mitad de todos los grupos étnicos. Por eso, agencia misionera, Alcanzando y Capacitando, existe para formar personas que pueden alcanzar a otras personas. Porque cuando les digo que nuestro lema es todo el pueblo de Dios yéndose por todo el mundo, obedeciendo fielmente toda la gran comisión, no creemos que Dios nos ha dado a nosotros como gringos la gran comisión. Tenemos hermanos, los dominicanos, por ejemplo. Ellos empezaron nuestro ministerio en Haití. Tenemos dominicanos que se van a Perú cada año para enseñar en nuestra capacitación que hacemos en la selva peruana. Los dominicanos muchas veces están haciendo. Estamos entretejiendo la obra nuestra con ecuatorianos, con peruanos, con mexicanos. Tenemos personas trabajando, por ejemplo, de Monterrey, trabajando con nosotros. Tenemos personas de todo el mundo, ministrando en todo el mundo. Tenemos un hermano de Trinidad que también está trabajando con nosotros, porque no es nuestra obra. Es de Jesucristo. No es mi comisión, es la comisión de Jesucristo que me toca a mí. Solamente quiero ayudarle a usted en una manera para hacer lo que el Señor le da. Y si puedo hacerlo por esta enseñanza, perfecto. Yo puedo irme a los cielos cuando muera con un hombre contento.
Pero si usted quiere trabajar con esta agencia o con otra agencia, o si les puedo ayudar en formar su propia agencia, perfecto. Pero lo más importante es que alcancemos al mundo con el Evangelio. Porque yo les digo que Dios tiene un corazón misionero. Y si mi corazón está cada vez más como el corazón de mi Padre Celestial, el latido de mi corazón debe ser en armonía con el corazón o el latido del corazón de mi Padre. Y yo voy a hacer esto rápidamente en el tiempo que nos toca antes del receso. Pero Dios tiene un corazón misionero. ¿Por qué digo esto? Mire en Génesis, o puede escuchar si quiere, pero Génesis 3:15. Esta historia ocurre después de la caída. Dios está hablando con Satanás en cierto sentido, pero el hombre y la mujer como testigos están escuchando lo que el Señor dice. Y el Señor dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es lo que se llama el protoevangelion. Proto es la palabra primer o la primera. Evangelion es el evangelio. Buenas noticias. Entonces, hermano, ¿cómo puede decir que ese? Los teólogos llaman este pasaje o este versículo protoevangelion porque es la primera prédica o ocasión de las buenas nuevas que en toda la Biblia. Y yo sé, hermano, que necesitamos la luz del Nuevo Testamento brillando en la oscuridad de ese versículo para entender que, ese es. Pero lo que pasa en el versículo es que el hombre y la mujer se habían caído en el pecado, no tenían esperanza, no había gracia, no tenía ni la idea de que después de haber pecado iban a recibir la gracia y el perdón. No había una esperanza. ¿Por qué? Por eso ellos estaban escondidos cuando el Señor vino llamando. Y el Señor mismo les dio esperanza, la gracia. Él en cierto sentido fue el primer misionero, el primer predicador, el primer evangelista, diciendo a personas sin esperanza que había pecado, hay gracia, hay esperanza. Y eso es lo que hacemos como misioneros. El Señor nos dio un ejemplo para seguir. También podemos ver después de esta caída, el pecado continuaba porque uno de sus hijos mató al otro hijo y el pecado fue tan horrible que el Señor tomó la decisión de destruir toda la raza humana, con la excepción de una familia o un hombre, más bien dicho, Noé, porque él era el hombre más piadoso en toda la raza humana. Pero inmediatamente después del diluvio, ¿qué hizo Noé? Claro, el pecado continuaba. Y la raza humana tomó la decisión de construir una torre en vez de pasar por todo el mundo para dominar todo el mundo. Ellos estaban agrupándose en un solo lugar construyendo esta torre porque cuando venga el próximo diluvio estaremos encima de esta torre, vamos a ser un hombre grande para nosotros y etcétera. Y el Señor envió a todas las familias del mundo, a todo el mundo, con idiomas, y Él llamó a un hombre, nuestro antepasado, Abraham.
Versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, lo que ellos estaban tratando en su propio caso para proveer un nombre grande, una nación grande y un nombre, etcétera, el Señor le dio gratuitamente a Abraham por gracia, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mire, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti solamente los judíos. No, todas las familias de la tierra. ¿Cuáles familias? Solamente tiene que regresar 2 capítulos, capítulos 10 y 11. Tabla de las naciones y Torre de Babel. Tenemos esa palabra familias. El Señor dispersó o Él envió todas las familias por todo el mundo. Pero en capítulo 12, versículo 1, el Señor dijo, no importa, bendeciré a todas las naciones por ti. Porque por Abraham el Señor estaba haciendo algo, pero algunas personas dicen, no, el Antiguo Testamento es para los judíos y a partir de Mateo estamos tratando gentiles. No, hermanos, porque en Génesis 12 tenemos la promesa de Dios mismo, que Él bendecirá a todas las familias. Pero hermanos, ¿cuándo nació o cuándo empezó en la historia de la Biblia? ¿Cuándo empezó los judíos? Pero hablando de, sí, bueno, en el judaísmo, por ejemplo, en el judaísmo, mirando hacia atrás, ¿dónde pueden ellos nombrar el primer judío? O más bien dicho, el primer hebreo. Esa es la pregunta. Claro, bueno, tenemos Abraham, y de Abraham tenemos Isaac, y de Isaac tenemos Jacob, y de Jacob tenemos los 12, y de los 12 empezamos con nuestra historia de los hijos de Israel, o judíos, y ellos tienen razón después de Babilonia, porque judíos reciben su nombre de la región de Judá, y la región de Judá es el único lugar de judíos después de la caída del norte en 786, y en 587 tenemos la caída de los que vivían en Judá, los judíos. Pero hablando del trasfondo bíblico de judaísmo, ellos empiezan a veces con Jacob, a veces con Abraham. Pero por lo menos podemos decir que antes de Abraham no había judaísmo. No había templo, no había tabernáculo, no había nada de judaísmo. El Señor está hablando de la raza humana cuando Él dice que bendeciré a todas las familias del mundo. Y tenemos muchos salmos que hablan del corazón del Señor para las naciones del mundo. Pero mire solamente en Salmo 67. En Salmo 67 la palabra dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces no solamente a los judíos, te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Alégrense y gócense las naciones. Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. La tierra dará
su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y bueno, un versículo más para terminar con esa idea, hermanos, porque tenemos un pasaje muy poderoso para explicar esta idea. En los pasajes que hablan del siervo sufriente, ¿quién es el siervo que sufre tanto? Cristo, por supuesto. Y en esos pasajes que se ve en el profeta de Isaías, el Padre está hablando a Isaías diciéndole lo que debe escribir. Pero en 49, Dios está hablando al siervo mismo. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que esta es una conversación divina entre Dios Padre y Dios Hijo. Porque Dios Padre está hablando con el siervo y él dice en Isaías 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Wow, eso es poderoso para las personas que dicen que el Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos. No, él dice, Dios Padre a Dios Hijo, que poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y hermanos, para que sepamos, para que tomemos en cuenta, cuando José y María llevaron el bebé Jesús al templo para dedicarlo, había un hombre de Dios esperando el Mesías. Y el Señor le dijo que no iba a morirse antes de ver al Mesías mismo. Y cuando el bebé llegó en los brazos de María, Simeón se dio cuenta, ese es el Mesías. Y él tomó el bebé Jesús en sus brazos y él citó este mismo versículo, aplicándolo a Jesús. Entonces, si fuera duda, podemos resolver la duda con esa parte del Nuevo Testamento, cuando él dice que claramente el Señor está hablando del ministerio de Jesús. Es para todo el mundo, no solamente los judíos. Hay personas en el Antiguo Testamento y en el linaje de Jesucristo que no eran hebreos. ¿Quiénes son? Rahab, Ruth, por supuesto. Pero cuando los hijos de Israel, cuando eran esclavos, cuando ellos salieron en el Éxodo, habían egipcios que se unieron con los israelitas o los hijos de Israel cuando ellos salieron. Y si no fuera otro libro en todo el Antiguo Testamento para mostrarnos que Dios tiene un corazón misionero, tenemos el libro de Jonás para explicarnos sin duda que al Señor le preocupa cada cultura. No existe una cultura extra que al Señor no le importa. Entonces, ¿quién debe ir al mundo como misionero? Solamente los que no pueden trabajar, los que no pueden predicar, los que, bueno, hermano, debes ir, porque no. No, en cuanto al Nuevo Testamento, la primera iglesia internacional en ese sentido se encontraba en Antioquía de Siria. Y en esa iglesia, cuando el Espíritu Santo dijo a los ancianos, cuando ellos estaban ayunando y orando, que ellos deben apartar a Bernabé y Saulo para ellos. Bernabé y Saulo eran, ¿qué estaban haciendo ellos en la iglesia? Enseñando.
líderes en la iglesia. No estaba hablando de personas sentados en la última banca que vienen de vez en cuando. Bueno, ustedes pueden ir a Mongolia como misioneros. Nosotros no. La iglesia nos necesita. No, ellos enviaron los mejores. ¿Quién debe ser misionero? Yo escribí un libro, no sé, creo que no estamos utilizándolo en este curso, pero yo escribí, mi primer libro que escribí en inglés fue un libro que se llamaba El llamado misionero. Y para hacer la investigación del llamado misionero, yo tenía que hacer muchas investigaciones, entrevistas con misioneros para entender cómo el Señor les había llamado al campo misionero, etc. Y yo vi algo en común en la mayoría de los testimonios y de los llamados misioneros. Personas que reconocen la necesidad. Ese hermano Rafael Winter, que estaba hablando de grupos étnicos, también él dijo que el Señor no le puede guiar con información que usted no tiene. Es decir, yo necesito estudiar la Biblia y también el periódico. Yo necesito entender el mundo en que vivo para que pueda entender lo que el Señor dice, para oír su llamado. Cuando yo empecé ese ministerio alcanzando y capacitando, muchas personas me dijeron, hermano, usted era profesor en Ecuador, usted es profesor aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué estás llevando todos estos equipos? Ese cuesta mucho. Usted puede ir solo para hacerlo. ¿Por qué están reclutando equipos para ir? Por esa razón. Les dije, hermano, el Señor puede llamar a una persona que es miembro del equipo. Y hay personas que están sirviendo hoy día en varias partes del mundo que no tenían misiones en sus planes. Pero en el contexto de uno de esos grupos, estos viajes, el Señor llamó y ellos ya sirven como misioneros. Entonces, los que reconocen la necesidad. Usted llega a casa, las noticias en la televisión, ¡ah! Mire, hay un tsunami en Asia o un terremoto en Haití. Estamos mirando a la destrucción, los damnificados sin casa, personas sin vida, familias buscando miembros de la familia. Qué horrible, es terrible lo que pasó. Usted ya reconoce la necesidad. Pero algunas personas dicen, bueno, eso es horrible. Es tiempo para comer. Ellos tienen conocimiento de lo que pasó, pero no son preocupados. Entonces, el Señor llame, por lo general, personas que reconocen la necesidad y también los que están preocupados por la obra. Los que quieren hacer algo. Señor, ¿qué quiere que haga? Y los que son comprometidos. Cuando yo era pastor, si una viuda, por ejemplo, tenía un problema. Ay, pastor, ayúdame por favor, yo tengo un problema en la casa, no puedo hacer nada, yo no tengo nadie para llamar, ¿qué puedo hacer? Siempre le dije a ella, sea quien sea, no se preocupe, vamos a hacer todo lo necesario, porque yo sabía, aun cuando estaba hablando con ella, ¿quién iba a llamar yo? Y él iba a decir, claro, pastor, yo voy a hacerlo ahorita. Porque yo conocía a las personas comprometidas en mi iglesia. Estaba escuchando una ilustración de un hermano que estaba predicando en otra iglesia como el predicador invitado. Y él estaba sentado en la plataforma esperando que el coro había terminado con la presentación musical.
Y cuando ellos terminaron, él estaba acercándose al púlpito, pero el pastor, viejito, anciano, había servido a esa iglesia, a esta congregación por décadas. Él indicó que él debe pararse y él, qué susto, él estaba, qué vergüenza, qué debo hacer. Él estaba aquí en medio de la plataforma y no sabía qué pasó. Pero el pastor anciano llegó a su púlpito y él miró a su pueblo que él había pastoreado por décadas y él dijo, sí. Y la gente respondió, sí. Y él dijo, sí. Y ellos dijeron con fuerza, sí. Y él gritó, sí. Y todo el mundo rugió, sí. Y él oró, Señor, has escuchado nuestra respuesta. Dinos lo que quiere que hagamos. Y él dijo, ¿quién no puede predicar después de algo así? Ya, porque la gente está preparado, listo para hacer lo que sería. Yo puedo decir, vamos al mundo y todo el mundo está empacando sus cosas, ya, porque él había preparado. Pero hermano, este debe ser nuestra actitud siempre. No necesitamos un pastor para preparar mi corazón. Siempre tengo corazón comprometido. Cada día en mi oración estoy preguntándome, al terminar mi tiempo con el Señor, estoy orando, Señor, ¿cuál es la cosa que nadie está haciendo que alguien debe hacer? Y si fuera hecho, si alguien lo haga, tú recibirás más gloria y el avance de tu reino. ¿Cuál es esta cosa? Y yo pienso en lo que puedo hacer. Yo no puedo encontrar medicina para curar el cáncer o algo así, pero lo que puedo hacer yo es siempre estoy orando. Indícame, Señor, ¿qué es algo que puedo hacer que nadie más está haciendo, que alguien debe hacer para traerte más gloria y extender el reino? Y al fin, al terminar mi tiempo devocional, le digo, Señor, iré donde tú quieres, cuando tú quieres, para hacer lo que tú quieres. Cada día lo digo, porque me siento culpable cuando estoy durmiendo cada noche en el mismo país donde desperté esa mañana. Yo sé que hay tanto que necesitamos hacer. Los que reconocen la necesidad, los que están preocupados por la obra, los que son comprometidos y los que reciben un llamamiento o un llamado. Ese llamado, bueno, brevemente, rápidamente, es algo adentro y algo afuera. Lo interno, el llamado adentro, es el sentido de deberes, de lo que debo hacer, lo necesario. Esta es la parte interna. Como un pastor, por ejemplo. Por los que tienen un llamado al ministerio en esta clase, ¿cómo explicaría a una persona que no tiene llamado al ministerio cómo es el llamado? Es difícil explicar a una persona que no tiene llamado. Es difícil explicar a su suegro la razón por la cual usted está dejando atrás, renunciándose de ese trabajo para aceptar el pastorado. Es difícil. Ya, porque él no entiende algo tan irresponsable en cuanto a sus nietos y su hija. Es difícil explicar, aún peor cuando usted está llevando sus nietos a otra parte del planeta. Es aún más difícil. Pero es como explicar a un niño de 8 años la diferencia entre tener un amigo o amar a su mamá o estar enamorado. Él puede entender tener a un amigo o amar a su mamá, pero el enamorarse, él ya no entiende. Pero algún día entenderá.
igual con un llamado. Esa parte interna es difícil explicar, pero debe venir con la parte externa. Y la parte externa es la iglesia, su clase de escuela de estudio de Biblia o los de barba gris en su congregación. Los que han visto su vida, los que han visto su testimonio, sus deseos, su compromiso, cuando ellos dicen, sí, hermanos, estamos afirmando que hemos visto también este llamado en su vida. Pero cuando los alrededor de usted dicen, hermano, no hemos visto nada, no podemos dar respaldo, no podemos confirmar ese llamado que usted está diciendo. Nunca jamás está compartiendo el evangelio, no puede explicar un pasaje bíblico, no quiere hacer visitas con nosotros para invitar a personas a la iglesia, no quiere enseñar nada en la clase de escuela dominical. No podemos confirmar hasta ahora. Es decir, cuando una persona dice, yo tengo un llamado misionero, yo quiero ser misionero a Orlando para ser misionero a Mickey Mouse o algo así. Cuando una persona se vaya, el avión no cambia nada. Al sentarse para brochar este cinturón de seguridad, no cambia nada de la persona. Usted va a bajarse del avión, la misma persona que usted era cuando se subió. Los que reciben un llamado interno y externo, y también los que tienen el deseo. La razón por la cual digo los que tienen el deseo es porque la palabra de Dios dice en Salmo 37, versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué quiere hacer? Eso es algo que debemos examinar, porque cuando estamos diciendo, Señor, solamente quiero lo que tú quieres, sea tu voluntad, no la mía. Cuando usted tiene corazón así, el Señor empieza a sembrar una semilla de deseo en su corazón. Y Él quiere brotar este deseo en su corazón. Entonces, Él no solamente me dio el deseo en mi corazón, Él me da el fruto o el cumplimiento de este deseo. Y en esa manera estoy haciendo su voluntad, pero también tengo gozo porque estoy haciendo lo que quiero hacer. ¿Ya? Y el Señor, los padres no pueden hacerlo, desafortunadamente, con sus hijos, pero el Señor sí puede hacerlo. Él puede dar la semilla de deseo en mi corazón cuando quiero servirle a Él, y poco a poco brota el deseo para dar fruto en la voluntad del Señor. Ok, vamos a hacer receso, pero salimos con esta pregunta para pensar durante el receso. ¿Es Jesús el único Salvador?